Yo quiero invitarles, hermanos, allí al libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2, que son como esa alianza que hicimos entre estos dos versículos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice, así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es que vamos a hablar hoy, del culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que el Señor bendiga en esta mañana por medio de su poderosa palabra. Amén. Bueno, hemos estado hablando de cuatro cosas. En realidad son cuatro los sacrificios y son los cuatro niveles del Espíritu Santo. Quisiera que esa palabra no se fuera nunca de su mente, se convierta en una palabra viva para usted, que la pueda tomar a su vida, la encarne en su vida. Porque decíamos que una de las cosas importantes que decíamos allí es que el apóstol Pablo nos ruega, nos suplica por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. De eso hablábamos, de ese sacrificio vivo, que hagamos un sacrificio, ¿verdad? Y nos trasladamos al Antiguo Testamento y mencionamos tres sacrificios del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, por eso hablábamos de cuatro. Y de esos tres sacrificios, permítame recordarle, el primer sacrificio es que Dios mandó no hacer uno, sino hacer tres. Y lo que creemos, la razón por la que creemos que Dios mandó hacer tres, es porque no solo es el pecado, es la rebelión y es la iniquidad. Entonces parece que cada sacrificio se presentaba por una de estas tres características o estas tres dimensiones del pecado. Y decíamos que el primer sacrificio era el sacerdote que tenía que presentar un qué, cordero, un becerro. Él lo presentaba, pero lo hacía por él solo. No, lo hace por la familia, por su casa, dice la Biblia. Por eso es importante que toda la familia esté llena de Dios. Amén. Y si usted está lleno de Dios, algo tiene que pasar en su casa, hermanos. Algo que tiene que pasar con sus compañeros de la universidad, del colegio, no sé. La gente que te rodea tiene que sentir algo si Dios está en su corazón. Amén. Entonces ese sacrificio era por Aarón, era por el sacerdote y representaba para nosotros el tema de esa sanidad espiritual, porque cuando hay pecado en la vida de nosotros, se rompe esa conexión con el Señor y se rompe esa conexión que va desde el espíritu nuestro. Eso decíamos, cuidemos esa parte y que tengamos mucho cuidado de que no se afecte nunca. Bueno, luego dijimos que el sacerdote se presentaba con dos chivos, ¿verdad? Dos chivos allí y un chivo echaba suerte sobre ellos y al que le caía la suerte por Jehová era el que se sacrificaba por el pueblo. Y que eso representa la rebelión del pueblo, la rebelión. Entonces decíamos que el Señor nos perdona los pecados. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos perdona. Pero en nosotros queda algo que se llama la tendencia a volverlo a hacer. El Señor nos perdonó, pero queda la tendencia de volverlo a hacer. Entonces decíamos que ese chivito se presentaba por eso. Pero el otro chivito que estaba allí, inocente, que quedaba contento porque creía que por haberle caído la suerte a Azazel, no lo iban a matar, se lo entregaban a ese demonio, a un demonio. Y decíamos que este representa la iniquidad en la vida de nosotros. Y la iniquidad entonces son las consecuencias del pecado. Todo pecado tiene consecuencia. El Señor lo perdona, pero tiene consecuencia. Entonces ese chivito se le entregaba a Azaziel para que hiciera con él lo que bien le pareciera. Y decíamos que representa un demonio que representa a Satanás, que reclama justicia, porque cuando se comete un pecado se hace una injusticia
Y el Satanás, que es el que se dedica a estar allí siempre delante del Señor, le reclama al Señor diciendo, pero William fue culpable, pero usted lo perdonó, pero él es culpable y sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No hay remisión, no hay rescate. Entonces se le entregaba ese chivito por si se le debía algo a Satanás, tome, ahí tiene, ahí le pago, le decía el Señor. Sí, amén. Ahora concluimos y cerramos esa parte diciendo que ahora Pablo dice que nosotros tenemos que presentar un sacrificio. Ya el Señor nos perdonó, ya el Señor sanó esa tendencia al pecado y ya el Señor, ahí sí estamos de acuerdo con los teólogos, sí, ya no, ya la iniquidad no tiene por qué reclamar en nosotros, pero decimos que eso pierde vigencia cuando nosotros no presentamos el sacrificio de nosotros. Yo quisiera que eso no se lo olvidara a usted nunca, hermano, porque tenemos que presentar un sacrificio nosotros también. Y si no lo presentamos, pierde vigencia esos tres. Y entonces vuelven nosotros. Y por eso escuchamos a la gente diciendo, Señor, lo volví a hacer, perdóname. Y Dios es bueno, Dios te perdona. Y el Señor, pero entonces tiene que presentar un sacrificio. Es decir, no puedes seguir frecuentando esos lugares donde sabe que te va a llevar al pecado. No puedes seguir diciendo las mismas cosas, que tienes que alejarte de eso. Que no se nos olvide en esta convención, hermanos, de que yo tengo que poner un sacrificio. Amén. Que usted tiene que poner un sacrificio, que quizás llegar aquí esta mañana fue un sacrificio, tener que tomar un taxi, levantarse un poco más temprano, eso es un sacrificio, que quizás venir al ayuno es un sacrificio. Okay. Muy bien. Entonces decimos que quizás eso es un sacrificio, que diezmar es un sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Ay, mire cómo dicen los amén. Sí, diezmar es un sacrificio porque a nadie le sobra la plata. Y usted hace un sacrificio, hermano. Y Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios. Amén. No se nos olvide eso. Porque si nosotros no presentamos nuestro propio sacrificio, entonces esos tres pierden vigencia. Ahora, anoche hablamos de que somos incapaces. El ser humano es incapaz de ser santo. Y el texto dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Y santo. Y no tenemos con qué. Aunque busquemos en nosotros santidad, no la vamos a encontrar. Necesitamos la intervención divina. Y hablamos del Espíritu Santo y de esos 4 niveles. ¿Cuál fue el primer nivel? El sello del Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo recibió? En el evento en el que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Luego viene el bautismo, ¿cierto? Y decíamos que se relaciona con servicio, con capacidad. El Señor nos capacita para servir en el bautismo. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo y los bautizó y hablaron lenguas, y las lenguas tienen que ver con los dones, y los dones que el Señor nos da los ponemos al servicio de Dios, y ahí es el segundo nivel del Espíritu Santo, por favor que no se nos olvide. Y el tercer nivel del Espíritu Santo dijimos que era ¿qué? La llenura del Espíritu Santo, y que cuando tú estás lleno entonces estás rebosando, y el salmista dice, Señor, unge mi cabeza con aceite hasta que mi copa ¿qué? Se rebose. Y cuando su copa está rebosando es cuando tienes para darle a otro. Y que quizás esa es la razón porque toda la familia no se ha convertido, porque su copa está muy bajita, porque mi copa está muy bajita. Y cuando la copa está bajita, entonces los santanderianos nos sacan la piedra, decimos, y explotamos, hermano. Y la gente nos desconoce. Bueno, no vamos a entrar en tantos detalles con eso. Entonces la llenura, no puedes olvidar eso. Necesitas aumentar. Sí, tienes de Dios en tu vida porque recibiste a Cristo, y cuando recibimos a Cristo somos sellados con el Espíritu, ¿verdad? Y luego empezamos a servir, nos dan esos deseos de decirle al pastor Daniel, a la pastora Yasmín, póngame a hacer algo, pastor, págala de los baños. Ah, no, eso no. Ese deseo de servir tiene que ver con el bautismo, con la capacidad, con los dones que el Señor da y la llenura del Espíritu. Entonces, cuando ya yo tengo para dar a otros, cuando mi copa está tan llena que está rebosando y debo compartirlo con otro. Pero cerramos, hermano, anoche en algo muy bonito que dijimos, el vivir en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y ya cuando tú vives en el Espíritu, entonces ya, Pastor Daniel, ya no tiene que hacer un encuentro, el encuentro 1, el encuentro 2, el regreso del encuentro, el corra que te encuentro.
Y empieza uno como pastor, ay, ¿yo qué hago con la iglesia? ¿A dónde los llevo? Y pasa el encuentro y el hermano, mientras ahorita termina el encuentro y usted va a salir ungido. Amén, sale ungido, lleno de Dios. Y usted no, mejor dicho, llega al trabajo. Y cuando usted llega al trabajo, entonces escucha por ahí música mundana y le fastidia. Uy, no, sangre de Cristo, qué música tan fea. Yo vengo ungido, vengo con una transformación del Espíritu grande. Nadie dice amén. Sale usted de este evento, hermano, y sale, y de pronto usted le fastidian las cosas malas, el chisme y todo eso. Usted no quiere nada porque usted salió transformado. Pero pasan 2 semanas y ya como que la música no está tan fea, ¿no? Está bonita. Se escuchan los vallenatos desde el otro barrio, ¿cierto? Y uno como que... Y ya como que empieza uno a sacar ese viejo hombre que está ahí otra vez. Y se olvida. Y ya la gente nos escucha hablar y más bien la gente dice, uy, sangre de Cristo. El hermanito, no sé qué tiene. Entonces, hermanos, no. Necesitamos entender que para poder ser transformados, el proceso de la transformación es que hay que hacer un sacrificio. Pero que no es suficiente y necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Y que ahora, ¿qué necesitamos, hermano? Lo único que nosotros necesitamos es hacer lo que estamos haciendo, pero hacerlo bien. Que es el culto racional. Cuando el culto lo hacemos bien, hermano, mire, la presencia de Dios va a fluir, van a haber cambios. Pablo lo dice, es necesario que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ayer hablábamos con Yair y decíamos que no haya tanta magia entre nosotros. Es que a veces esperamos que venga el predicador y cómo nos gusta cuando el predicador dice, allá, el que está allá de camisa roja, venga acá usted, Señor, dice así, 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 y cae al piso y llora y se levanta y qué bendición. Y a veces cuando pasamos al altar, hermano, y entonces, y el predicador no deja que Dios hable, el predicador se mete ahí y empieza a decirle usted esto y lo otro, y venga, le digo, y hermano, aprender a hacer lo que estamos haciendo, pero hacerlo bien. Y Pablo nos está hablando del culto racional, de gente que no somos extraños, hermano, que no somos, sino gente que ama a Dios y que sabe hacer su culto racional. Y como punto número 1, hermano, tengo aquí que en un culto racional, en un culto bien hecho, hay una adoración profunda. Por eso me gozo, hermano. A veces yo he escuchado de los predicadores que le dan consejos a uno y le dicen, no, usted no cante en el culto porque si usted canta se queda sin voz. A mí no me importa quedarme sin voz. Entonces el predicador, ¿no han visto ustedes los predicadores? Ellos así que no cantan y todo el mundo cantando y todo el mundo, y ellos ahí quietecitos así. Yo no comparto eso, yo canto y a veces me subo y casi no puedo ni predicar, pero no importa, yo vine al culto racional a alabar al Señor, y en un culto racional bien hecho hay adoración profunda. Por eso la Biblia lo dice en San Juan 4:23. Dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Cuántos dicen amén? Y los que le adoran, escúchalo bien, es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. Y qué maluco, hermano, si hay algún amigo aquí que vino por primera vez, perdóneme, pero qué maluco es que estemos adorando todos al Señor, que el adorador, que la persona que está aquí al frente está diciendo, vamos hermano, métase en la presencia del Señor. Y eso toca que, dijo el pastor Oscar Jiménez, toca que darle manivela para que arranque el culto, hermano, porque no arranca el culto. Y párese aquí usted. Párese aquí usted y se va a dar cuenta que usted necesita. Qué bueno cuando la iglesia, hermano, entiende que para que haya una verdadera transformación es necesario que haya un culto racional, y un culto racional bien hecho tiene una adoración profunda, y una adoración profunda hace que el auditorio, hermano, todo adore al Señor. Amén. Sí, aplauda al Rey. Y es lo que quiero llegar a hacer a Cúcuta, hacer el culto pero bien hecho, un culto racional, porque eso nos lleva, ese es el proceso, ese es el otro capullo que vamos dejando, que vamos soltando, es ese gusano que va saliendo de esos capullos y que finalmente termina siendo una hermosa mariposa. Es eso, aprender
que yo tengo que presentar un sacrificio a Dios, que sí tengo que sacrificar, sí tengo que poner de mi parte. Que claro que no es suficiente, que necesito la intervención divina y el Espíritu Santo nos anhela a nosotros celosamente. Amén. Pero que también hay algo que se llama el culto racional, y en el culto racional existe, hermano, algo que se conoce como la adoración profunda, cuando entramos en la presencia del Señor y buscamos su rostro. En el Antiguo Testamento, hermanos, el tabernáculo representaba eso. El sacerdote llegaba hasta el altar de bronce, que en alguna ocasión les hablaba a ustedes de eso. Y el altar de bronce era el altar del ¿qué? Vamos, no me decepcionen. El altar del sacrificio. Es donde llegaba el sacerdote y hacía el primer sacrificio. Y quizás así, hermano, también llegamos a la iglesia y usted no tiene ganas de cantar. Usted vino al culto porque usted es el pastor. Si no, no hubiera venido. Usted vino y uno no quiere, pero hay que hacer ese sacrificio, mi amado hermano. Algo que se llama, que el apóstol Pablo nos lo enseña, que se llama el fruto de labios. Y por eso Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Mire, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Pastor, es que yo no tengo esa misma libertad que tiene usted para cantar. Yo no soy así. Yo soy muy serio. Yo no sé hacerlo. Ay, lo vieron en el concierto. O lo conocieron antes, mundano. Para cantar esas rancheras de Vicente Fernández. Para cantar, hermano, qué fuerza, ¿verdad? Y eso cantaba y gritaba, y ahora llegó a la iglesia. No, ahora soy muy serio. Yo ahora no canto. Yo ahora no. Es el culto racional, tiene una adoración profunda. Quiere decir que yo me tengo que conectar. Antes en el mundo sí, cantábamos, nadie es eterno en el mundo. Y ahora no le cantamos al Dios eterno. Bueno para cantar en el mundo. Ahora llegamos a la iglesia y cruzamos los brazos y eso como que para mí no. Hermano, para que haya transformación, el apóstol nos lo está aclarando, debe haber un culto racional. Y hay algunos hermanos que yo los llamo los hermanos carmelita. Y les llamo los hermanos carmelita porque en el barrio donde yo me crié y viví, había una señora que tenía problemas mentales y le llamaban la loca carmelita. Pero la loca carmelita hacían culto en su casa y eso. Y ella se enlocaba y se desnudaba y caminaba por las calles y eso era un desorden. Y entonces ella me conoció, que yo me convertí al Señor y yo cargaba mi Biblia, mi buena Biblia como buen evangélico pentecostal, y yo con mi Biblia. Y un día iba pasando y Carmelita estaba cantando. Pero estaba cantando uno del binomio. Y Carmelita decía: tan linda se veía mi amor, que una mariposa detuvo el vuelo y se volvió una flor. Y hombre. Y cuando Carmelita vio que venía el pastor, dijo: Jehová está en su templo, alábale que él vive, lábale. Entonces yo le llamo los hermanos carmelita, porque aquellos mundanos sí se los cantan con el alma. Pero llegó el momento, llegó el tiempo del sacrificio, llegó el tiempo del altar del Señor, llegó el tiempo de lo que llamamos el culto racional, y como que eso no es conmigo. Y alguien decía, hermanos, que si nosotros, hermano, en cada culto intentáramos cambiar, ser transformados el 1%, en un año, hermanos, nosotros seríamos diferentes. Si usted se propone cambiar el 1%, que es muy poquito, si usted dice voy a ser transformados en este año y empieza a aportar en cada culto el 1%, estoy seguro, hermano, que de 52 cultos su vida va a empezar a cambiar. 2 cultos por semana. Usted, quizás al finalizar el año, quizás usted ha cambiado el 104%. Solo aportando el 1%. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con sacrificio vivo, con la ayuda del Espíritu Santo y aprendiendo a hacer bien lo que ya hacemos. Y a su nombre. Ahora, entendamos, hermano, que el fruto de labios no solamente es eso, sino que yo tengo que aprender a adorar y agradecer con la expresión
con la acción y con la demostración. Porque la expresión es lo que cantamos aquí. Con la acción es lo que hacemos para Dios. Y con la demostración, hermano, es lo que usted ahora empieza a hacer allá afuera. Con mi estilo de vida, el Salmo 100, el Salmo 100 en el versículo 4 dice, entrar por sus puertas ¿con qué? Con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, fruto de labios, pero también habla de acciones. Y de pronto el director dice, vamos hermano, dé un grito de Julio. Y el hermano Julio grita, de un grito de júbilo, métase en el cuento, hágalo. Como antes allá en el estadio, allá sí, hace un gol el Nacional y se lo hace el Cúcuta y ahí sí todos gritan, ¿no? Ahí sí todos, ¿no? Pero ahora en la iglesia no, en la iglesia perdemos eso y que esas cosas no se pueden perder en nosotros, hermano. A mí me impresiona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice la Biblia que estaba preso, pero a medianoche, dice la Biblia, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasa? Los presos los oían. Y escúcheme, iglesia, no era la mejor condición. Pablo no estaba viviendo el mejor momento de su vida, porque no tenemos que estar contentísimos con la nevera llena, con el bolsillo lleno para venir a la iglesia a adorar al Señor, hermano. Amén, sí, apláudale al rey si quiere. No tiene que ser eso. Pablo, usted sabe, está preso y Pablo está en el peor calabozo. Y quizás ese calabozo, algunos estudiosos dicen que era quizás donde tenían que ser sus propias necesidades también allí. Así que el olor no era el mejor, el ambiente no era el mejor, era lo más terrible. Y quizás estaban amarrados, los tenían atados con grillos sus manos y sus pies en una posición incómoda. Y si usted mira el contexto del texto va a encontrar que le habían dado vara, le habían dado juguete por haberle echado el demonio a una chica que estaba endemoniada. Así que no eran las mejores condiciones, pero Pablo y Silas estaban orando, dice la Biblia, y cantando. Yo no sé qué cantaban, pero si estuviéramos en este tiempo, no sé, yo creo que los presos cantaban, en el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Mientras Pablo decía, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. ¿Cómo está Silas? Uy, me duele aquí, hermano. Vamos a cantar. Vamos a cantar. El firmamento y las estrellas mil. Y los presos allá confundidos. ¿Estos qué les pasa? No, ellos estaban cantando. ¿Sabe por qué? Porque es ese mismo Pablo el que nos dice que para poder ser transformados tiene que haber culto racional. Y el culto racional lleva a una profunda adoración. Y a mí me encanta lo que dice la Biblia allí. Porque dice la Biblia que fue tan fuerte eso que los cimientos de la cárcel, ¿qué pasa? Se movieron y las puertas se abrieron, hermano. Quizás usted ha caminado tanto tiempo en el evangelio con las puertas cerradas, pero no será esa actitud. ¿Por qué no nos revisamos esta mañana? Si queremos caminar hacia la transformación y miramos a ver si nosotros en realidad estamos presentándole a Dios un sacrificio vivo, si en realidad estamos caminando en el Espíritu Santo y si estamos haciendo lo que estamos haciendo para Él, lo estamos haciendo bien. Es cuestión de revisar, hermano. Yo quisiera que usted le diera un aplauso al Señor. Hay otra historia en la Biblia. Hay muchas, pero algunas de ellas, hermano, que quiero mencionarle es el momento aquel en el que Eliseo necesita un tañedor. Y está en el libro de Segundo de Reyes 3:15, permítame leerle. Dice, mas ahora traedme un tañedor, dice Eliseo. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia,
pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y el contexto de ese texto, hermano, es que este hombre iba con su ejército, el rey de Israel iba con su ejército, Josafat se le unió y se iban a la guerra, pero no calcularon bien y se dieron cuenta que se quedaron en la mitad del desierto donde no había agua y sus fuerzas estaban reducidas y calcularon ahora, querían calcular bien, pero después de que estaban metidos en el asunto, cualquier parecido con la realidad no es casualidad, ¿cierto? Y ellos dicen, entonces, ¿qué hacemos? Mire, si nos regresamos, estamos tan débiles y están tan débiles nuestros animales que no van a vivir. Y si avanzamos, llegamos tan débiles que el ejército que está ahí al frente nos va a matar. ¿Qué hacemos? Y llaman al profeta. Y el profeta, un poco enojado con el rey, dice, hágame el favor y me traen aquí un tañedor. Será importante la alabanza, hermano. Tráigame un tañedor, y un tañedor tiene que ver con alguien que tocaba las cuerdas, que tocaba el arpa, que tocaba uno de esos instrumentos. Y dice la Biblia que cuando ese hombre empezó a tocar, hermano, cuando hay adoración profunda, la mano de Dios baja, hermano. Empezó ese hombre a tocar y vino la mano de Dios y cayó sobre Eliseo y hubo palabra profética. ¿Cuántos quieren esos cultos hermosos donde Dios habla de verdad? Donde no llegamos, hermanos, como mi mamá, que fuimos a un culto de sanidad y yo la llevé toda contento con mi viejita en el culto y le dije, mamá, ¿qué tiene? Dijo, no, estoy bien. Y llegamos al culto y ya el pastor oró, un predicador que venía de República Dominicana, y él oró y le dije, mamá, ¿cómo se siente? Dijo, uy, con un dolor de cabeza. Ella llegó bien al culto y salió enferma. ¿Han visto esos cultos, hermanos? ¿Será que solo pasan en Cúcuta? Donde la gente llega con, vamos, usted lo invita con esa pasión, vamos que Dios va a hacer algo en su vida. Sí, me enfermé. Porque no se siente nada. Yo quiero que se siente. Yo soy de esos predicadores, hermano. Yo les dije ayer que soy pentecostal. Yo soy pentecostal. Aquí me estoy controlando por el tema del auditorio y todo, y el saco. Pero yo de repente pego unos gritos, hermano, pero yo le digo al Señor, yo quiero que en los cultos se sienta algo. Tan bonito cuando la gente siente la presencia de Dios. Y hay una niña de un hermano que él me dijo, pastor, yo no sé qué hacer con ellos. Mi esposa se murió, yo me casé de nuevo y ellos no. ¿Será que usted la visita? Yo la visité y empecé el discipulado de Reino de Vida con ella y ella con esa cara así, toda seria. Y eso me contradecía. Y entonces, y me cuestionaba todo, ¿y por qué? ¿Y por qué se murió mi mamá? ¿Y por qué yo no había que decirle, Dios mío? Entonces la invité a la iglesia y empezó a ir a la iglesia, pero se sentaba allá con los brazos cruzados, así mirando serio, como quizás algunos de ustedes me están mirando esta mañana, así toda seria, así todo. Y de paso trajimos un predicador y fue y la llamó, venga usted. Y ella dijo, no quiero pasar. Que venga, no sea rebelde, que no sé qué. Ay, Señor. Yo pasé y le recibí el micrófono al pastor y le dije, gracias, señorita, por ser tan original. Pero, y nada, y no pasaba nada. Y un día ella me llamó, saliendo del culto, con una sonrisa, y me dijo, pastor, tengo una paz. ¿Qué siente, hija? No sé, pero me siento tan bien, ¿verdad? Y yo todo creído, ¿no? Uno como pastor presumido, ¿no? El problema de la vanagloria de nosotros, ¿cierto? ¿Qué parte de la predicación le gustó, mi amor? ¿Qué le gustó del mensaje que la impactó tanto? Yo, no, yo no sé. ¿Usted predicó hoy? O sea que no fui yo. Yo me fui frustrado, pero después no fui yo, fue el Señor. Amén, fue su presencia. Y me hizo llorar y me dijo, ¿lo puedo abrazar, pastor? Yo dije, claro, y ahí lloramos los dos, hermano. Qué bonito, hermano, cuando en el culto racional hay una adoración profunda y hay un cambio. La gente sale diciendo, yo no sé, pero sentí algo especial. Eso es, hermano, aprendamos a hacer lo que estamos haciendo
pero hagámoslo bien. Yo les dije anoche que a veces uno se cansa de esto y los adoradores y las personas que servimos en el altar tenemos que tener mucho cuidado y por eso tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo, siempre buscando la llenura, porque si estamos bajitos, hermano, cuando usted se sube al altar, usted está dando y su copa empieza a bajar. Está lleno, pero su copa empieza a bajar y quizás la gente salió bendecida, usted compartió de lo que tenía, pero su copa está vacía y por eso cada vez que yo me bajo del altar, yo busco la manera de, Señor, lléname. Su presencia en medio de nosotros, hermano. El culto racional entonces tiene, iglesia, esos componentes. ¿Qué pasó con el Eliseo allá? Vino el tañedor, vino la mano de Dios y vino la provisión. Hubo un milagro extraordinario, lo que queremos que ocurra en nuestras iglesias. Pero no solamente ese componente lo tiene el culto racional también tiene la comprensión de la palabra de Dios. Y cuando hay buena unción, cuando preparamos el ambiente, es como aquel hombre que la embarró con la esposa. Y entonces se busca unos mariachis, ¿cierto? Un ramo de flores. Y pone a los muchachos a cantar. Y al principio la puerta no se quiere abrir. Se cree que me va a comprar unas flores con unos mariachis. Pero la música está sonando tan buena, él lo hace de corazón. Los mariachis están allí cantando hasta que ella abre la puerta. Y lo mismo pasa en el culto racional, hermano. Usted y yo venimos de allá cargados, con problemas, quizás la hemos embarrado con Dios, pero empezamos a tocar el corazón de Él, hermano. Y entonces Él nos abre la puerta. Y cuando se abre la puerta, empezamos a comprender la palabra del Señor. Por eso el versículo que tenemos allí es el de Mateo 13:23, que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué? Entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Representa el segundo altar en el tabernáculo, allá en el Antiguo Testamento. Porque después del altar de bronce venía el altar del incienso o de oro, donde estaban los panes de la propiciación y el sacerdote podía comer. Y cuando el sacerdote comía el pan, entonces estaba listo. Ya había pasado por un altar, ya había pasado por el otro y estaba listo para entrar al lugar santísimo. Para nosotros, hermano, entonces, entender la palabra. Hay algo que nosotros estamos predicando que lo llamamos la palabra logos, la palabra rema y la palabra viva. Y eso ha sido un tema de controversia en la parte psicológica. Pero permítame tratar de explicarle qué entiendo yo como palabra logos, qué entiendo como palabra rema y qué entiendo como palabra viva, hermano. Porque cuando hay una buena adoración, entonces se comprende la palabra. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, les leo a ustedes. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían comido nunca, dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Eso es lo que llamamos nosotros una palabra logos, que es la palabra escrita. Pero en Mateo capítulo 4, hermanos, en el versículo 3, el Señor, en el 4:4, el Señor Jesucristo es confrontado. Satanás lo confronta allí y el Señor le responde a Satanás y le dice: Satanás, es que escrito está. Eso es lo que es una palabra rema, donde yo voy a una palabra logos que está escrita ya en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 3. El Señor le dijo al pueblo de Israel que no solo de pan vivirá el hombre. Eso fue para el pueblo de Israel, fue escrito para el pueblo de Israel, pero ahora Cristo, el Señor, lo confronta a Satanás y en el Nuevo Testamento Él toma esa palabra logos y la trae como revelación aquí y le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. Tener esa capacidad. Eso es lo que conocemos como palabra logos y palabra rema. Ahora, ¿qué es una palabra viva, hermano? Son aquellas, y yo espero que estos 3 días, hermano, yo me iré contento, feliz, sabiendo que esta palabra se le haya quedado en el corazón a usted.
Que lo que hemos compartido durante estos 3 días, cada vez que usted vaya a pecar o tenga un problema con su esposa y usted le quiera decir cuántas son 5, usted diga, pero voy a hacer un sacrificio. Ah. Voy a hacer un sacrificio. Y se acuerde de mí, hermano, o del Señor, pero que se acuerde, esa es una palabra viva. ¿Cierto? Una palabra viva, eso que usted escuchó algún día, que todavía en este tiempo, después de 20 o 30 años, a usted no se le olvida que el predicador era fulano de tal y que dio una palabra, dio un versículo. Esa es una palabra viva que se encarna, que se le mete a uno en el corazón y en un momento dado la saca, hermano, porque la necesita. Esa es palabra viva. Así lo llamamos nosotros. Palabra logos. Y todo culto, escúcheme bien, todo culto racional tiene una profunda adoración. Pero en todo culto racional tiene que haber comprensión de la palabra del Señor. Porque cuando hay comprensión de la palabra del Señor es donde yo digo que no tenemos que hacer tantos encuentros, que no tenemos que hacer esos campamentos que hacemos, hermano, donde quizás los jóvenes disfrutan, pero los que estamos organizando terminamos que nos vamos mal. Ay, y bueno, y bonito, no estoy diciendo que no se hagan. Pero si nosotros hiciéramos esos 2 cultos por semana, hermano, bien, y si en esos 2 cultos diéramos de nosotros el 1%, estoy seguro que en un año usted sería completamente transformado. El culto racional tiene palabra logos, la palabra escrita. Palabra rema, la palabra revelada, la que usted necesita en un momento dado de su vida, en una confrontación por Satanás. Usted dice, no, porque escrito está. Jesucristo, nuestro Señor, siempre lo dijo y confrontó a los fariseos. Él le decía, oíste que fue dicho allá en el antiguo, pero yo lo traigo aquí para vivirlo, para decirle a ustedes que esto es así. Ahora, en esa palabra rema o en esas revelaciones, hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros, hermano? Yo les decía que duré 8 años viudo. Murió mi esposa, mi primera esposa. Y esos 8 años fueron los peores de mi vida. ¿Qué sacrificio vivo? Pastor Remberto me casó de nuevo. Pero ¿sabe usted que unos 15 o 20 días antes de morir mi esposa, vino una profeta a la iglesia? Y estuvimos en un culto racional, donde hubo una adoración profunda, donde hubo una palabra preciosa, pero donde hubo una revelación que yo no comprendí. Porque ella estaba ministrando, ella estaba predicando. Y es de esa gente, hermano, que predica y ministra. Y de repente la profeta, la pastora, predicando, hablándole a los hermanos y predicándole, me volteó a mirar y me dijo, pastor, cuida muy bien a su esposa. Y siguió predicando, hermano, y siguió ministrando. Y ministraba aquí, predicaba. Y qué hermoso, qué culto tan hermoso. Pero otra vez ella, mientras caminaba por los pasillos de la iglesia, me miró y me dijo, pastor, cuida mucho a su esposa. Claro, y ella siguió, era un culto extraordinario, esos cultos bonitos donde la presencia de Dios. Y por última vez me dijo, pastor, cuida muy bien a tu esposa. Yo la miré y la codía. Yo le dije, ¿usted en qué anda? Pensamiento de uno carnal, ¿no? ¿Usted en qué anda? Porque como que la cuide mucho. Y ella sonrió y pasó. 15 o 20 días, yo no recuerdo bien, hermano. Llegamos de un campamento de niños y a ella le agarró un dolor de cabeza muy fuerte. Le dio una aneurisma, un derrame cerebral. La llevamos al médico y a los 8 días, 9 días ella ya no estaba con nosotros aquí. Y en mi corazón, a mí me quedó un sentimiento de culpa porque Dios me lo había dicho, pero yo no lo entendí, porque los que le adoran es necesario que le adoren ¿en qué? Y estas cosas se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. El culto racional, hermanos, que nos puede llevar a la transformación, tiene una profunda adoración, pero tiene una comprensión de la palabra, y la comprensión de la palabra debe ser logos, la escrita, debe ser la palabra rema, debe ser la palabra viva. Y muchas veces Dios está hablando. Permítame, le pongo este ejemplo, y nos lo compartió el pastor Pedro Delgado, porque dice él que se fueron a un tiempo de familia
y las niñas estaban en la piscina y los muchachos y todos allí. Y llegó el momento del almuerzo. Y dice, me pusieron el almuerzo allí y vinieron 2 mosquitas y se sabe lo incómodo, ¿no? Y él dispuesto a agarrar esa porción y las mosquitas, y otra vez y le pasaba, mi hija pasa un trapo, moscas, mosca. Las niñas se estaban ahogando en la piscina. Dios habla por medio de las moscas. Pero cuando escúcheme bien, cuando hay un culto, hermano, con profunda adoración y cuando hay comprensión de la palabra, usted entiende. Mire, yo venía de Venezuela, venía por allá de un pueblito, por allá, Carigua, que era que venía, y estaba visitando una de nuestras iglesias allá, y me monté en el bus, me senté, y al lado mío había uno ahí. Y me dijo, pana, ese puesto es mío. Ay, no, tranquilo, señor, disculpe. Me corrí. Entonces la muchacha de atrás me hace, y yo le digo, sí. Ella me estaba haciendo señas, ¿no? Y de pronto miré para adelante y había otra muchacha que me... Y yo, uy. Estaba soltero en ese tiempo. Digo, entonces que ella vuelve y me hace, que me sienta al lado de ella. Y el tipo prende un cigarrillo en el bus. No, me corrió. Me fui. Me senté al lado de ella y me dice, no me mire tanto, que nos van a robar. ¿Y cómo así? Yo, sí, el que usted se sentó al lado es el ladrón. Mire con el que está en la silla allí y mire con el que está allá. Nos van a robar, nos van a atracar. Pero también como exagerada esta muchacha. Pero bueno, el Señor, me cubro con la sangre de Cristo. Todo buen evangélico. Bueno, cuando de repente otro señor pasa por el lado mío y dice, pilas que nos van a robar. Y yo dije, van 2. Con la tercera me boto de este bus. Y paró el Señor, dijo, los que van a cenar, y nos bajamos. Y veo que alguien le está discutiendo al chofer y le está diciendo, usted sabe que nos van a robar. Me quedo en un lugar solo. Me paré así y me le escondí al chofer así por un lado porque yo dije, me va a llamar. Y me dice por ahí y el bus arrancó. Y yo dije, ahora me la estoy picando de muy espiritual, como que el que discierne todo. Y paró un camión al lado. ¿Para dónde va? Yo le dije, para San Cristóbal, señor. Dijo, móntese, lo llevamos. Era un camión de pescado, hermano. Yo llegué oliendo pescado a la casa. Pero cuando llegamos a San Cristóbal, la noticia era, había un bus que venía de Socopó, que lo atracaron llegando a San Cristóbal. Yo, wow, qué revelación, hermano, qué revelación. ¿Sabe que Dios le da a uno, hermano? Eso es lo que yo llamo palabra rema, estar atento. Dios habla en medio del culto. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Se comprende la palabra del Señor cuando hay un buen culto racional. Y por último, hermanos, para cerrar esta parte, hay una administración verdadera. Y a mí sí que me gusta eso. Sabe que yo en un tiempo fui muy apático a esto. Pero comprendí que en la administración, es que el problema es que todo lo alteramos, ¿no? Llamamos a la gente a administrar al frente y eso lo empujamos, le decimos, miramos, aquí nos inventamos. ¿Cierto? A veces los predicadores tratamos de inventarnos una. Yo un día, en medio del culto, y yo, no, eso está muy raro. Aquí yo, ¿quién está enfermo? Entonces, la niña del hermano Joan se partió el brazo, pastor. Tráiganla para acá. Tráiganla para acá. Y dije, como escuchaba a Di Rocco, prendan los celulares porque van a ver el milagro que yo voy a hacer aquí. Y salió la niña con el brazo así. Y el hermano Joan me había dicho, pastor, es que yo no aguanto que la niña le estire en ese brazo. Yo, no, tranquilo que el Señor la va a sanar. Y como es así, los celulares aquí, todo el mundo atento porque lo que va a hacer Dios aquí es poderoso. A ver, vamos, tira el brazo, mamita. En el nombre, cierren los ojos, hermano, ayúdenme a orar, por favor. En el nombre de Jesús, yo me acordé. Vamos, estire el brazo, vamos, usted puede, vamos, estire el brazo. Y la niña ahí, santísimo, yo me empecé a asustar. Yo dije, ay, Señor, vamos, usted puede, mamita, vamos. En el nombre de Jesús, vamos, iglesia, ayúdenme a orar, hermano. Ya me puse bravo con la iglesia. Ayúdenme a orar que usted
Ustedes no están orando, ayúdenme a orar, vamos, vamos, vamos. Estire el brazo, estire el brazo. Uno para que el culto sea bueno. No, 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 para que el culto sea bueno, adoremos bien al Señor y entendamos bien la palabra. Que el Señor hace lo demás. Amén. Y el hermano Jovan ahí, la hermana Estefanía ahí, ellos me han visto contando este testimonio y ellos lloran. Y yo, vamos, vamos, vamos en el nombre de Jesús. No, y Señor, y ahora, Dios mío, qué embarcada tan tremenda. Yo siempre al terminar el culto digo, bueno, lo voy a bendecir con la bendición. Vamos, levanten la mano derecha, diga conmigo, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová que resplandecer su rostro de ti. Amén. Y salgo, hermano. Me encerré en mi oficina y yo le dije a mi esposa, no me pasen a nadie acá. Y empecé a llorar, a hablar con Dios. Le dije, ¿usted por qué me hace eso, Señor? Qué pena tan tremenda. Yo no quiero ni salir. Cuando uno viene de paso, pastor, yo me voy ahorita. Pero yo soy el pastor de la iglesia. Tengo que poner la cara de nuevo. Y siempre hay hermanitos críticos en la iglesia, ¿no? Yo me iba a abrir la puerta así, me va a pasar. Me dijo la hermana, ahí tengo el video, pastor. Y yo, qué vergüenza. Como emocionado, ¿no, pastor? Dígame en Cúcuta, ¿no? Emocionado, ¿no, hermano? Sí, sí, hermano, no, yo sé que Dios hizo algo, hermanos. Sí, nada. Y entonces el hermano Joan se le llevó a la niña y había que llevar el lunes, eso fue un domingo, y el lunes había que llevar a la niña a terapia y le estiraban ese brazo y la hacían gritar. Y dice él que como a media cuadra le escuchaba los gritos de su hija y se le desgarraba el alma. Y ese lunes se paró la niña con el brazo encogido y Joan la estaba bañando para llevarla. Le dijo, ¿para dónde vamos? Dijo, para la terapia. Dijo, no, y a mí ya el Señor me sanó. Entonces Joan le dijo, ay, mamita, sí, hay que seguir orando por el pastor William. Entonces, pero mire el brazo, no, el brazo está sano, papá. El pastor William dijo que estaba sano ya. Pero mire, mi amor, tiene el brazo, estíralo, estíralo. Dijo, no, mire, papá, mire cómo lo estiro, mire cómo lo estiro, mire cómo lo estiro. No, no, y Estefanía, ¿qué hacemos? Ay, no sé, déjela, déjela, a ver. No, no, papá, yo estoy sana. Mire, papá, mire, 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 mire. Y entonces dice Joan que empezó a ver que el brazo se le estaba extendiendo. Y dijo, ay, mami, hágalo otra vez. ¿Le duele? Me dijo, no, 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 no. Que la niña contarle que no la llevaran. No, no, no. No, 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 dice él, y eso fue en la mañana, pero en la tarde la niña tenía el brazo estirado. Ay, papá, hágame el favor y me traen los videos. Yo monté en todo por redes, por Facebook, hasta por canal Caracol salió. Traigan los enfermos, especialmente los que tienen tullidos los brazos, porque el Señor los sana. Y usted me viera el domingo en el culto, hermano. Yo me puse el mejor saco que tenía. Yo lo quiero impresionar, pero resulta de que no es así, hermano. El que ministra es el Señor. ¿Sabe qué me dijo Dios? Yo sentí su voz en mi corazón y me dijo, yo la iba a sanar ahí, pero usted, Dios, lo hubiera perdido usted, porque usted estaba muy crecido y yo no comparto mi gloria con nadie. Yo, wow, Señor, sí. Y ahorita que llamo a los enfermos, hermano, algunos pasan al frente, unos se mueren, otros se sanan. Sí. Fuimos y oramos por un señor y en la mañana oramos y en la tarde no estaba allá. Entonces fuimos con el pastor Alfonso, visitamos otro y se murió en la misma mañana. Yo le dije, ¿usted tiene más unción que yo? Porque el mío por lo menos duró medio día más. Y un día estaba predicando en una iglesia por allá y estaba contando eso y dije al final, ¿qué pasen? Porque voy a orar por los enfermos. Una señora embarazada, no, yo no paso. Dije, pasen. La administración la hace Dios. Porque escúcheme esto. Cuando el culto inicia, usted empieza a hablarle a Dios cantado. ¿Cierto? Cuando estamos en la palabra, Dios empieza a hablarnos a nosotros. ¿Cierto que sí? Pero cuando estamos en la administración, eso es algo muy especial. Y es algo muy íntimo. Porque es usted hablándole a Él
y Él hablándole a usted. Y por eso está el ejemplo del hijo pródigo. Mire, lo más santo que puede haber en una administración es que tú te comprometas con el Señor. Y el muchacho dijo, uy, he pecado contra el, dice, volviendo en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Hablando con su papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el papá lo abraza y lo besa. Dice, no, hijo, ya, traigan el becerro gordo, póngamele anillo en la mano. Y es un momento muy íntimo, es muy personal, no se meta. Porque a veces nosotros los predicadores y los pastores nos metemos ahí, la persona está quebrantada, dígelo quieto, Dios lo está tocando, Dios le está hablando. Pero no, tengo que aparecer yo ahí. Así dice el Señor, te va a llegar una plata de no sé dónde, allí, acá. Y claro, el hermano está todo endeudado ahí. Y apenas dijo plata, pues se desconcentró, lo desconecté. Déjelo. No hay ministración más linda, hermano, que usted y Dios. Estoy diciendo, sí, Señor, yo tengo que presentar un sacrificio vivo. Y necesito, soy incapaz de hacerlo santo. Tú, Espíritu Santo, lo puedes hacer por mí. Me vas a ayudar. Soy incapaz, mi hermano, mi cuñado. Termino con esto, ya le prometo, ya que hay que entregar, ¿cierto, pastor? Porque yo me emociono y pierdo hasta el vuelo. Pero mi cuñado me enseñó algo que Dios me habló a través de él, porque él se fue para Guanare, Venezuela, y cansado de la situación en Cúcuta, y se fue a buscar una mejor vida. Y él llegó y llevaba poquito dinero y dijo, yo quiero montar una carpintería aquí en Guanare. Y nosotros llegamos ese día detrás de él y entre todos reunimos, les compramos un motor y él montó su carpintería. Pero él llevaba la esperanza de que un señor que tiene mucho dinero lo contratara como un taller de carpintería satélite. Dijo, aquí yo voy fijo. Y cuando fue y se presentó, el señor le dijo, ay, no, mijo, no hay cupo, ya tengo mucha gente. Y él con esas ganas de echar para adelante dijo, yo no me voy, yo no me voy. Y fue y buscó un galpón por allá en las afueras de Guanare, bien lejos, donde había solo un pedacito donde podía meter la madera y un sol, hermano. Y él empezó a lijar sus muebles y a hacer sus muebles allí. Dice que lloraba, pero yo no me devuelvo derrotado, y lloré y lije y allí pintaba y acomodaba. Y dice que un día cualquiera, el dueño de esa empresa grande, iba pasando en su camioneta y se quedó viendo a alguien trabajando bajo el sol. Y digo, este señor es un berraco. Y el tipo detuvo la camioneta y tocó desde el portón así de lejos. Y el cuñado dijo, es quién sabe quién viene a interrumpirme. Y dice él, me fui. No pude y le abrí. Don Edgar. Y don Edgar le dijo, uy, usted es John. Sí, dijo John, ¿sabe que yo pasaba por aquí? Y lo vi a usted trabajando al sol durísimo. Y yo dije, este muchacho tiene muchas ganas de trabajar. Sí, don Edgar, pero como usted me dijo que no tenía, yo no me voy derrotado, don Edgar. Y se quedó viéndome don Edgar y dijo, mire, yo ya tengo, en verdad no tengo cupos, pero yo veo que usted tiene tantas ganas de trabajar que lo espero el lunes en la oficina. Y a mí Dios me habló de una vez. Eso es lo que yo le llamo una palabra rema, que puede hacer que usted sea incapaz de agradarle a Dios. Puede hacer que usted cargue una iniquidad como la mía, mi papá brujo, mi nona bruja, mis tíos todos presos. El único que no ha pagado cárcel soy yo. Yo porque me convertí al evangelio en ese momento. Pero cuando alguien viene y le dice, le demuestra a Dios, aquí estoy, Señor, yo quiero cambiar. Y el Señor ve esas ganas, entonces Él le dice al Espíritu Santo, vaya y organice un programa que se llame Transformados, porque lo voy a transformar, la voy a transformar. Va a caer la presencia allí, lo voy a cambiar. Y esa administración, ese culto racional tiene entonces, por favor, vamos, no me decepcionen. Yo espero haber sido entendido, comprendido esta mañana. Tiene número 1, adoración profunda. Número 2, tiene comprensión de la palabra. Y número 4, tiene ministración verdadera. Yo no sé si los tengo muy concentrados, asustados o aburridos, pero yo esperaba a los adoradores aquí.
Mándenme un tañedor, por favor. Necesitamos adorar a papá. Amén. Usted y yo no podemos salir igual. Tiene que haber algo diferente. Y escúcheme, si se propone cambiar el 1%, seguramente que al final del año usted es otra persona. Usted no va a ser el mismo. Usted va a ser una persona diferente. Y recuerde que cuando se llena del Espíritu, va a alcanzar para su familia. Y un día cualquiera le va a pasar como mi papá, que siempre habló mal de los evangélicos, que siempre los criticó. Pero un día me dijo, yo quiero ir a culto con usted. Porque eso va a empezar a ocurrir. Yo quiero ir a la iglesia. Porque hay tanta unción. Porque hay tanta presencia. Y esa unción es tan fuerte, hermanos, que los huesos de Eliseo un día estaban allá en la tumba y venían con un hombre muerto. Y vino otro problema y lanzaron al muerto en los huesos. Y la unción es tan fuerte que el muerto resucitó. La unción trasvasa paredes, hermano. Y sus vecinos pueden sentir la presencia de Dios. Y son ellos los que te van a llamar y te van a decir, yo quiero que me dé lo que usted tiene. Ese es el camino de la transformación. Sacrificio vivo. Pero no cualquier sacrificio tiene que ser santo. Y debe haber culto racional. Y ahí sí, hermanos, ocurre la transformación. Adorar, entender y ministrar. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entramos en el 12, en el 2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios te va a guiar, hermano. Dios te va a guiar, Dios te va a mostrar, Dios te va a decir cómo. Le decía al pastor Daniel, llegué a la iglesia, venía de Ureña. Yo sabía que mucha gente de la iglesia había viajado ese fin de semana y preparé algo sencillo como para predicar en Ureña y predicar en la iglesia a un grupo pequeño de la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, no había dónde parar. La moto en la que yo venía, estaba la cuadra llena. Yo dije, ¿qué pasó? Y cuando el ujier me saludó, me dijo, pastor, no le cabe un tinto aquí a esto. Y yo dije, ¿qué ocurrió? No sé, pastor. ¿Quién predica hoy? Usted. ¡Ah! La iglesia está avanzando. Está avanzando. No sé cómo. El Señor está transformando. Y lo invito a que por lo menos un coro, pero que usted y yo